Felipe, gracias. Estos testimonios, Felipe, que acabamos de escuchar son muy, muy dicientes. Y entonces usted, Felipe, termina preguntándose, ¿esta gente paga fortunas a esos coyote por pasar la frontera con Estados Unidos? Primera conclusión, primer común denominador. Estos señores pagan fortunas y entraron ilegalmente a los Estados Unidos, ¿cierto? No claro, son... lo cual constituye un delito, ¿no? Para ellos, claro que... Para los Estados Unidos es un delito. Sí, Felipe, no todos, pues porque apenas escuchamos 2 o 3 personas en estos testimonios, de ahí en adelante, esa frase de Trump de ayer, de que aquí hay criminales, asesinos, matones, lo peor de América Latina, que son traficantes de drogas, yo me imagino que algunos los hay, se lo repito, padre, pero no todos. Sin duda. Delito, y lo es para ellos, entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora, Felipe, es gente que paga mucha plata. Pregúntese usted de esta señora que llevó a sus nietos, dijo, de 9 y 11 años. O sea, sus nietas de 9 y 11 uno cómo años, se mete por el hueco con niños. Pues tiene que estar muy desesperado, por supuesto, en Colombia. Pues tiene que estar muy desesperado, ¿no? Y la promesa de Estados Unidos, para aclarárselo a la parlamentaria María Fernanda Carrascal, la gente que va a Estados Unidos no es buscando Disney, ¿no? Que es la frivolidad que ella dijo, que esta era la defensa de Disney. Ese es un país que va un poquito más allá de Disney, y estos testimonios deberían hacer recapacitar de la cantidad de colombianos, Felipe, que se echan el carretazo. Usted acaba de escuchar lo del asilo. Llego a Estados Unidos y pido asilo. ¿Usted se dio cuenta del testimonio de Alexander? Sí. Que es el mismo modus operandi, Héctor, que utilizaban lamentablemente muchos colombianos llegando a Londres. Sí, y por eso nos quitaron la visa. Por eso nos quitaron la exención de la visa. Por eso nos quitaron, sí, pues claro, pero me parece que usted puede estos decir testimonios magníficos, Néstor, muy solidarios en este momento. Tratan varias cosas. Con todos estos colombianos, pero estamos hablando también de lo mañosos, para ser sincero, Héctor, que somos los colombianos, ¿no? Yo creo que no esa es una primera conclusión, por supuesto. Forzamos la puerta. Claro, esa es una primera conclusión. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Néstor, porque evidentemente hay unas personas que están violando la ley, están intentando ingresar a un territorio extranjero sin permiso y quedarse ahí, inventando excusas, justificaciones, etcétera. Eso, pues digamos, de otra parte también refleja pues un poco la situación social en Colombia, digamos, y las dificultades de conseguir empleo, de resolver la situación económica que lleva a la gente a este tipo de cosas. Este señor Alexander dijo, trabajaba en el metro de Medellín, se ganaba $1,000 y pico mensuales, es decir... Claro, que con lo cual puede vivir dignamente seguramente en Medellín. Entonces sí, hay muchas cosas ahí, pero yo creo que me parece que esto da un veredicto, si se quisiera ver de esa manera, en relación con la disputa política que se planteó desde el domingo, que le da la razón, a mi modo de ver, a ambas partes. Por una parte, o por lo menos parcialmente a ambas partes, por una parte al presidente Trump, de que efectivamente hay unos inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos violando la ley, pero claro, es solo parcial, porque él habló de capos, de asesinos, etcétera, y pues aquí aparentemente son personas que fueron detenidas cuando intentaban ingresar y no cometieron delitos en los Estados Unidos. Entonces esa calificación de criminales parece ser absolutamente exagerada, parece ser absolutamente mentirosa o exagerada, claro, y que hay que amarrarlos porque si no se van a levantar a matar al piloto y tal. Pues eso no parece pasar. Le da también razón, a mí me parece parcialmente, al presidente Petro, porque evidentemente pues había que reclamar que el trato a los migrantes, así fueran ilegales, pues fuera un trato digno. Puede ser, como ya lo dijimos largamente ayer, que él se haya equivocado en el método y le haya permitido al presidente Trump amenazarnos de la manera que lo hizo, pero evidentemente estos ciudadanos colombianos estuvieron mejor tratados ahora que si los hubieran mandado aquí el sábado. Le hago una precisión. Los testimonios, todos los que acabamos de escuchar, Felipe, usted los oyó con calma. Estos testimonios fueron personas apresadas, detenidas en Estados Unidos, cuando el presidente se llamaba Joe Biden. Claro, Joe Biden. Y yo creo que... Es decir, no es que Trump esté haciendo nada diferente a lo que han hecho los anteriores presidentes, Felipe, desafortunadamente. Y los han tratado como tratan también durante el gobierno Biden.
demócrata. Pero Durante además, el gobierno Obama, demócrata. Porque el Durante presidente gobierno- Petro Pero en eso ese no quiere momento decir que no haya que no lo reclamar, hizo. Néstor. Yo creo que es una equivocación desde No, pero- nuestra parte pero es una- ponernos en la disputa de si se trata pero es que de Biden no es- o de no, Trump, pero le hago porque esa se trata precisión. del Le hago esa trato que precisión un ciudadano, porque que no un es Estado Trump. extranjero No es le da Trump. a ciudadanos, No es a ciudadanos Trump. colombianos. Explíqueme- Trump es ahorita el presidente. Explíqueme y- una cosa. ¿Por qué nos dimos cuenta de esto que Sí. lleva pasando siglos? ¿Por qué nos dimos cuenta desde el fin de semana? Pero afortunadamente, Trump, nos dimos por cuenta. Trump. Pero perfecto, por la razón que fuera, maravilloso que nos hayamos dado cuenta. A mí, francamente, yo lamento no haberme dado cuenta antes para no haberlo dicho no, antes. pero sí le demuestra yo no sabía que que a hay los ciudadanos algún- deportados que los hay- traían de la manera como hay los traen. alguito, que hay alguito de manipulación política, Héctor. por Dios. supuesto. También, Y- claro, por supuesto, y justificada y bien. Eso no tiene nada de malo, digamos, las justificaciones no, sí políticas son tiene. legítimas. Por pelear con Trump, que Pero es además- el nuevo gran enemigo No. del presidente Petro, entonces estamos utilizando a unas personas ilegales. El señor también dijo que en pero Estados se Unidos... beneficiaron, se terminaron beneficiando, lo cual está bien, digamos. La pelea ¿Y por fue qué no, positiva. ¿por qué no protestamos? La pelea ¿Usted fue cree que positiva. nadie se había dado cuenta en Colombia de esto? ¿Nadie se le ocurrió Néstor, protestar no durante sé, Biden? deberían haberse dado. Yo, por ejemplo, echo de menos que la Defensoría del Pueblo, que alguien no hubiera dicho, oiga, ¿cómo traen a los inmigrantes de esta manera? Es que usted mira las declaraciones internacionales, por ejemplo, de Naciones Unidas y de varias personas ayer, y pues todos al unísono dicen, no, pues los migrantes merecen, por supuesto, un Sí. trato digno. Es que Debieron no es muy aprovechar la difícil amistad entenderlo. con el señor Francisco Palmieri, que era muy cercano al gobierno del presidente Petro, para decírselo, y no se lo dijeron. No han pronunciado una sola palabra, Héctor, del trato indigno que le dan a colombianos El señor- que se van incluso de manera legal a México. El señor que pero acabo de además el trato entrevistar, indigno María empieza Consuelo. Pues eso desde sí, antes de Estados la Unidos. la foto y la sonrisa con López Obrador, con Claudia Sheinbaum, a pesar del trato de criminales que dan en México, Exacto. tan blanditos con México y tan bravucones con Estados Unidos. Sobre el drama de las personas Explíqueme que se eso. van, nadie se va porque quiere. Yo siempre he dicho eso, sino porque siente la necesidad de buscar un destino mejor, y sobre eso se han escrito libros, se han hecho películas desde hace décadas. Y creo que de la noche a la mañana, a las 3 de la mañana, para ser más exactos, el presidente genera una crisis diplomática con este tema en el centro, cuando el año pasado, yo creo que eso no se nos puede olvidar, deportaron a más de 14.000 colombianos de Estados Unidos. Que llegaron igualitos. Que llegaron en estos mismos vuelos y no se habían dado cuenta. Entonces, a mí sí me parece que es una instrumentalización política de este hecho, que ellos, por supuesto, quieren sacarle provecho, y ahora van a tratar de mostrar una diferencia con estas cerca de 200 personas, cuando con los 14.000 del año pasado, solamente hablando del año pasado, no lo hicieron. Pero adicionalmente, las consecuencias que esto iba a tener tratándolo de esta manera, y no por una negociación, buscando la defensa de los derechos humanos de las personas que van a ser deportadas, etcétera, por las vías diplomáticas, lo que iba a generar era una crisis mucho mayor para la gente aquí, que entre otras cosas se van de Colombia y buscan el sueño americano, es porque no están de acuerdo con lo que está pasando aquí, y porque no tienen ilusiones con el gobierno del cambio, y porque no tienen María ilusiones Consuelo, Pero con el María gobierno Consuelo, actual. pero los colombianos han emigrado Siempre, es que eso es lo que desde estoy hace 50 diciendo. años, Hay es decir, películas que además eso tampoco, pues, es retratan los tratos, hay que mirar los las malos cifras. tratos, ¿Cuántos colombianos no han solamente emigrado en Estados este Unidos. gobierno y cuántos en gobiernos anteriores? Es que sí hubo un aumento el año pasado muy significativo de personas que se fueron de Colombia, pero de lo que estoy hablando es además de que esa indignidad de alguna manera también empieza antes de la frontera de Estados Unidos. En el mismo hueco y en la misma travesía hay violaciones de derechos humanos, hay violaciones a mujeres, No, eso no es el paraíso. Eso no es María nuevo. Consuelo, a quienes están en este momento, Felipe, con la bandera de la dignidad, ¿y quién no? ¿Hay alguien que quiera la indignidad? No, ese No, tema por debería estar supuesto, superado. Néstor.
Pero les sugiero que como se nos ocurrió una repentina manera de querer defender, repentina, ¿no? Nadie había dicho nada durante décadas que esto había pasado, se le ocurrió al presidente Petro a las 3 de la mañana y surgieron una cantidad de personas indignadas por la indignidad de los presos. Les sugiero, Felipe, después de escuchar a este señor Alexander, que me parece un gran testimonio, piensen también en la indignidad de los presos colombianos. Es decir, porque estamos hablando como si aquí tratáramos a los presos colombianos. No, yo le digo. Eso lo dijo, ¿te acuerdas cuando Fede dijo no, que es una cárcel, como una cárcel en Colombia? O sea, vamos al resort de la Picota entonces. Entonces estamos, Felipe, a 3 doritos de que en Estados Unidos nos digan, a ver, ¿y ustedes Néstor, cómo tienen a los presos colombianos allá en Colombia? Mar-a-Lago y la Modelo de Bogotá. Nosotros pidiendo Néstor, dignidad si hay un cambio, para los presos colombianos en Estados Unidos. Si hay un cambio, Néstor, una que tenemos que tener. Solo sugiero también a los que se encuentran aquí más cerquita. Señor Luis Ernesto. Néstor, si hay un cambio desde que llegó Donald Trump al poder en el tema migratorio. No en los procedimientos, no en los lugares de reclusión, no en la comida que les dan. El cambio de fondo es el despliegue mediático que le quiere dar Donald Trump a las deportaciones. Y por eso es que empezaron a reaccionar el presidente Petro y los que estaban indignados repentinamente porque hubo un gran despliegue mediático, que es lo que quiere hacer Donald Trump. Porque las cifras lo que indican es que en el gobierno de Joe Biden se deportaron más personas, no solo a Colombia, sino en general, que en el gobierno de Donald Trump, que hacía en el primer gobierno, me refiero entre 2016 y 2020, que hacía grandes anuncios sobre deportaciones, que hacía gran despliegue mediático, pero que las cifras no soportaban esa política migratoria. Y Néstor, algo que hay que decir con toda claridad, el presidente Donald Trump no solo quiere dar un gran despliegue mediático de esas deportaciones, sino que quiere convertir a los migrantes en lo que no son, en delincuentes. Ayer lo decía y hacía una similitud con una película del secuestro de un vuelo que es Con Air. Él decía, mire, usted se imagina, esto es como si fuera Con Air. Imagínese 300 delincuentes, narcotraficantes, proxenetas, o sea, lo peor de la calaña social supuestamente eran los que venían en ese vuelo. Entonces, por eso es que había que tratarlos mal y esposarlos. Pero la realidad es que el abuelo de Donald Trump entró a Estados Unidos igual que Alexander. El papá de Marco Rubio entró a Estados Unidos igual que Alexander, que es nuestro ingeniero mecatrónico, que se fue a buscar un mejor destino en los Estados Unidos, como lo hicieron el abuelo de Trump, el papá de Marco Rubio, y decenas de miles de personas que han hecho a Estados Unidos lo que es hoy una nación grande, justamente por esa enorme diversidad de migrantes trabajadores. Bueno, evidentemente con Trump se va a poner la cosa pesadísima, y Trump convirtió este tema en una bandera. Por eso es que Colombia le responde al señor Donald Trump. Pero lecciones aprendidas, 8 de la mañana, 52 minutos. Don Aurelio. Las cifras de los inmigrantes colombianos que han llegado de manera irregular a los Estados Unidos sí han crecido enormemente en los últimos años. Mire, en el año fiscal, acuérdense que ellos hablan de años fiscales, en 2021 los colombianos que tuvieron encuentros fronterizos irregulares fueron 6.200. En el año 2022 fueron 125.200. En los primeros 8 meses del año 2023, 126.200. Y el 2024 es una cifra parecida. Luego, aquí los problemas hay que corregirlos donde se causan y no donde se manifiestan. Tiene razón María Consuelo cuando dice, aquí lo primero que tiene que hacer el gobierno de Colombia es pensar por qué en las encuestas la mitad de los colombianos dicen, no, es que la mitad de los colombianos preguntan, ¿usted quiere irse de Colombia? El 48% contesta, yo me quiero ir del país. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está pasando en Colombia. Aquí una vez alguien me dijo, no, Aurelio, esas cifras son iguales a toda la vida, No, eso ha crecido y ha decrecido de manera exponencial. ¿Sabe que otra cosa? No peleemos con los números. Aurelio, ¿sabe que otra cosa ha crecido? No peleemos con los números, Néstor, estas son las cifras. La cifra, que es muy difícil de medir porque no depende de Colombia, salen los colombianos a Londres o a Estados Unidos, llegan allá y piden asilo. Y dice, yo me llamo Aurelio Suárez y vengo a pedir asilo. Y le preguntan a María Consuelo a la gente, ¿y usted con qué argumento pide asilo? ¿Quién lo persigue? Es una burla. Sí, claro que es una burla al asilo. Arman todo un documento, todos unos casos. Y no se puede tampoco exaltar cometer delitos y hacerlo indebido. Tiene que haber una cultura de la legalidad, no del atajo. Alexander y muchos que conozco, Felipe, están saliendo de Colombia y dicen, pido asilo.
y cuando uno les pregunta ¿y por qué piden asilo? Abren los ojos y dicen pues porque la situación en Colombia es insostenible. Y porque todo el mundo lo hace. Esa no es razón, ni que todo el mundo lo hace, ni que la situación de Colombia es insostenible, no son razones, y entonces los cogen, les niegan el asilo y estamos también hay, Néstor, hay que, en las que estamos. Buscar la manera de que esa ilusión con la que se van también sea más realista, porque yo creo que en el fondo se trata de eso, del gran sueño, de que lo van a conseguir todo, y no es así. No es así, te das cuenta, miren las historias que acabamos de escuchar. Es que yo estoy pensando en la niña de 9 años y de 11 años que atraviesan el lugar, o sea, con la abuelita, con la abuelita, lo, o sea, lo que acaba de contar la abuela. Yo creo que también, infortunadamente, esto tiene que servir para que se acabe ese sueño, es que esa ahí la ilusión. ahí la insensata es la abuelita. Por supuesto. No, pues Sin claro, duda. no, Las pues pobres claro, niñas, ¿qué culpa Es decir, tienen? una abuelita los niños, que coge Felipe, un par de niñas menores y las pasa por el Darién, es que por como el Río estamos, Grande, y como no sé estamos qué. Felipe, acostumbrados a instrumentalizar a los niños, que aquí los metemos en todo, pues nos vamos a pasar el hueco y nos vamos a Estados Unidos. Y sin importar, por eso es la cifra tan impresionante, Néstor, entre los 110 colombianos, mire, 26 niños acaban de aterrizar. Mire las cifras del Departamento de Aduanas de los Estados Unidos de cómo ha venido creciendo de una forma exponencial el número de colombianos deportados desde Estados Unidos. Eso muestra que también está aumentando exponencialmente el número de colombianos que intentan ingresar o ingresan de forma irregular a ese país. En 2022 fueron deportados 3.753 colombianos de Estados Unidos. En 2023 fueron 9.866 colombianos deportados. Y en 2024 la cifra se dispara a 14.268. Algo está pasando.